Muy buenos días, mis estimados y mis estimadas. Schönen guten Morgen, meine Lieben. Mi nombre es Danilo Pizarro. Para los que no me conocen, soy el pastor de la rama hispana de la FG en Stuttgart. Mein Name ist Danilo Pizarro. Ich bin der Pastor der spanischsprachigen Zweigs der Gemeinde. Y como siempre es un gusto, un placer el poder estar con ustedes, aunque hoy día haga más frío y yo tenga más frío, pero no importa. Es ist immer eine Freude, bei euch zu sein, sei es, ob es nun wie heute ziemlich kalt draußen ist. Así que si me ven tiritar de repente, no se asusten, es normal. Perdón. Que si me ven tiritar en algún momento, no se asusten, es normal. Und wenn ihr mich in jedem Augenblick hier seht, dann erschreckt nicht, es ist normal. Quiero partir con una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tienes en tu cabeza? Was ist die älteste Erinnerung, die du in deinem Kopf hast? ¿Cuántos años en el pasado hacia atrás te puedes remontar y recordar algún suceso de tu pasado? Woran erinnerst du dich als erstes aus deiner Kindheit? Sí, ¿qué es lo primero que recuerdas de tu infancia? Amén. En mi caso, ¿saben qué es lo primero que yo me acuerdo de mi infancia? Lo primero que yo me acuerdo es... Perdón. Wisst ihr, was meine Erinnerung aus der Kindheit ist? Haber construido un robot. In meinem Fall ist der Bau eines Roboters. A mí me parece que tenía más o menos como entre 5 a 7 años y vivíamos con mi familia en Argentina. Ich war so zwischen 5 und 7 Jahre alt und wir lebten mit meiner Familie in Argentinien. Miren, no recuerdo si he contado ya esta historia a mi familia, Salomé y los niños la conocen, pero, perdón, dale. Also ich weiß nicht, ob ich euch bereits diese Geschichte erzählt habe. Yo tengo un primo que es 1 año 6 meses mayor que yo. Ich habe einen Cousin, der ungefähr 1,5 Jahre älter ist als ich. Él se llama Juan Pablo. Er heißt Juan Pablo. Y cuando éramos pequeños, más o menos a esta edad, vivíamos todos juntos en la casa de mis abuelos por parte de mamá. Und als ich klein war, lebten wir mütterlicherseits bei meinen Großeltern im Haus. Claro, la casa, según yo recuerdo, era gigante, con un patio enorme, según yo recuerdo. Soweit ich mich erinnern kann, lebten wir damals in einem ziemlich großen Haus mit einem ziemlich großen Innenhof. Un día mis padres salieron, no tengo idea dónde fueron, pero salieron los dos. Eines Tages gingen meine Eltern weg. Mis hermanas no estaban, así que a mí me dejaron a cargo, me dejaron encargado de mi tía, la mamá de Juan Pablo. Und sie ließen mich mit meinen Brüdern zu Hause und dort verbrachten wir die Zeit. Las instrucciones eran absolutamente claras porque siempre eran las mismas instrucciones cuando mis papás no estaban. Die Anweisungen waren damals klar, denn sie waren immer dieselben, sobald sie weggingen. Pórtate bien, Sich gut benehmen, sé obediente gehorsam sein y bajo ninguna circunstancia puedes salir solo, sin un adulto, a la calle. und unter keinen Umständen durften wir ohne einen Erwachsenen alleine auf die Straße gehen. Según yo recuerdo, lo que tengo en mi cabeza, más o menos como, no sé, como de aquí a Berliner Platz, había un matadero. Also meiner Erinnerung nach lebten wir damals an einem Ort, so ungefähr, kann man sagen, von hier bis zum Berliner Platz. Dort gab es einen Schlachthof. ¿Saben lo que es un matadero? Wisst ihr, was ein Schlachthof ist? Donde faenan animales, ¿sí? Also es ist dort, wo Tiere geschlachtet werden. Ese complejo, esa empresa, tenía una rampa así donde se pesaban los camiones. Cuando van llegando con animales, ahí se pesan los camiones y después bajan por el otro lado de la rampa. Und dieses Schlachthof oder dieses Gelände hatte eine Rampe zum Wiegen von Lastwagen. Y la verdad es que por lo que se veía de lejos, parecía ideal para lanzarse en skate.
Und mir schien es, dass es ein idealer Ort ist zum Skateboardfahren. Mi recuerdo es claro, Meine Erinnerung ist deutlich. sin autorización de nadie, Ohne die Erlaubnis von irgendjemandem fuimos con mi primo hasta ese lugar y estuvimos jugando ahí. gingen mein Cousin und ich dorthin und spielten dort. Ni tengo idea que jugamos porque que yo me acuerde no teníamos patineta, no teníamos skate, pero estuvimos ahí jugando. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, was wir dort gespielt haben, weil wir nicht einmal ein Skateboard hatten. Aber wir haben dort gespielt. Cuando volvieron mis padres a la casa, resulta que nos confrontaron con una pregunta terrible. Als meine Eltern später nach Hause kamen, stellten sie uns zur Rede mit einer schrecklichen Frage. ¿Dónde estuvieron hoy? Wo wart ihr heute? Fragten sie. Gracias a Dios, antes de que les mintiéramos, ellos nos dijeron que nos habían visto en la rampa del matadero. Gott sei Dank sagten sie uns, bevor wir sie anlügen konnten, dass sie uns haben spielen sehen auf der Rampe des Schlachthofs. Entonces, gracias a Dios no tuvimos que mentirles, Also darum brauchten wir sie also nicht anzulügen. pero bajo esa presión Aber unter diesem Druck se me ocurrió la mejor excusa de todas. kam mir in den Sinn die beste Ausrede von allen. Yo le contesté a mis padres ese día, Ich habe meinen Eltern geantwortet, no éramos nosotros. das waren wir nicht. Lo que pasa es que mientras ustedes estaban afuera, Juan Pablo y yo construimos unos robots idénticos a nosotros. Während ihr weg wart, da haben von Pablo und ich Roboter gebaut, die genauso aussehen wie wir. Entonces, los manejamos desde aquí, desde la seguridad y comodidad de nuestra casa. Diese haben wir von hier aus, von zu Hause aus gesteuert. Y fueron ellos los que estuvieron en la rampa del matadero todo el rato jugando y no nosotros. Und es waren die ganze Zeit dort auf der Rampe gespielt haben und nicht wir. Por supuesto, yo estuve aquí sentado en la casa todo el tiempo, tal cual ustedes me instruyeron. Und natürlich war ich die ganze Zeit zu Hause, also genauso, wie ihr es mir gesagt habt. La verdad, para serles sinceros, yo no sé qué tan seguro puedo estar de todo ese recuerdo. Und um ehrlich zu sein, bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher, wie jetzt die Erinnerung war. Ahora, si esto fuese cierto, resulta que construí un robot totalmente funcional con 5 años. Aber wenn diese Erinnerung wahr wäre, hätte ich tatsächlich im Alter von 5 bis 7 Jahren einen voll funktionsfähigen Roboter gebaut. Ustedes juzguen y evalúen la veracidad de esta historia. Und ihr könnt selbst beurteilen, wie glaubwürdig diese Geschichte ist. Y a diferencia de ese primer recuerdo que yo tengo en mi cabeza, Und im Gegensatz zu dieser ersten Erinnerung, die ich in meinem Kopf habe, o tal vez precisamente por esa razón, oder vielleicht genau aus diesem Grund, porque la memoria es frágil, dicen, uno olvida con facilidad. weil die Erinnerung zerbrechlich ist, diese kann leicht in Vergessenheit geraten. Claro, hay episodios que te marcan y que permanecen más fijos en tu memoria, pero al pasar los años, aún esos momentos no van siendo tan claros como originalmente lo fueron. Natürlich gibt es immer Episoden im Leben, an der man sich ganz klar erinnern kann, aber auch einige, die nicht mehr so ganz klar in Erinnerung Y verharren. es por esa razón por la que Dios le dice al pueblo de Israel, le dice a Moisés, que tome nota, que registre todo aquello que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Und aus diesem Grund befahl Gott Moses während der Wüstenwanderung, all diese verschiedenen Ereignisse festzuhalten. Solo brevemente, por si alguien no conoce la historia,
Jacob tuvo 12 hijos, esos hijos crecieron, formaron el pueblo de Israel y cuando todavía eran 70 personas, entraron a Egipto, producto de una hambruna. Al salir de Egipto, 400 años después, ellos vivieron todo ese periodo como esclavos. Und die Familie Jakobs hatte damals Kinder und diese bestand aus 70 Stämmen. Und es ist so, dass zur damaligen Zeit nach dem Auszug aus Ägypten zogen und als sie am Rande Ägypten waren und dort als Sklaven gehalten worden sind und nach 400 Jahren wurden sie aus der Sklaverei befreit. Entonces, después de esos 400 años de esclavitud, Dios envía a Moisés y saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Und nach diesen 400 Jahren, als Gott eingriff und sie aus der Gefangenschaft befreite, begaben sie sich zum gelobten Land. Todo lo que ocurrió en ese periodo fue espectacular, todo lo que se le puede ocurrir. Plagas, cruces, se abre el mar, pasan como en tierra seca, se hunden todo, se cierra el mar y se ahogan todo, Faraón y todo su ejército. Fue algo maravilloso todo lo que vivieron durante ese periodo. Und alles, was in diesem Befreiungsprozess geschah, also die Spaltung des Roten Meeres, die Überquerung des Roten Meeres und unter anderem als auch die Armee Ägyptens versenkt wurde, war es dann, dass sie dann dort am gelobten Land oder am Rand des gelobten Landes dann standen. Luego vagaron por 40 años por el desierto hasta llegar al borde, al límite de la tierra prometida. Und dann war es aber so, dass sie, bevor sie zum gelobten Land ankamen, erst 40 Jahre in der Wüste umherirrten. Claro, durante esos 40 años pasaron otra cantidad impresionante de milagros y de sucesos sobrenaturales. Und natürlich war es auch so, dass in diesen 40 Jahren auch Übernatürliches geschah. Y como la memoria es frágil, Dios le da la instrucción a Moisés que escriba, que registre todo lo que había sucedido durante esos años. Und da auch die Erinnerung sehr zerbrechlich ist, befahl Gott Moses, all das niederzuschreiben, was sie dort in dieser Wüste erlebt hatten. Y el libro de Deuteronomio es un ejemplo de esa escritura de recuerdos. Und in diesem Buch, Deuteronomium, das 5. Buch der Bibel, ist sozusagen eine Erinnerung dessen, was dort geschehen ist. Encontramos en el libro de Deuteronomio varias cosas que se repiten de lo que pasó en la historia, de lo que Dios dijo, de los mandamientos que Dios dio, y se vuelven a recordar para que esta nueva generación pueda saber lo que Dios había hecho. Und es ist so, dass auch in diesem Buch viele Wiederholungen auftraten, von den 10 Geboten bis zu den Erlebnissen in der Wüste und schließlich die Ankunft im gelobten Land. Claro, durante 40 años ya una generación había pasado y esta nueva generación no había visto lo que Dios había hecho en el pasado con todo el pueblo. Und in dieser Zeit, wo sie auch sich erinnert hatten an das, was in der Vergangenheit war, lesen wir auch, was dort niedergeschrieben worden ist während dieser Zeit. Bueno, ese es el contexto de Deuteronomio 8. Wir lesen im 8. Kapitel in diesem Buch von Deuteronomium. Y lo voy a leer yo en español y va a aparecer ahí en alemán. Si puedes colocar, Tomás, súper. Entonces es largo, pero vale la pena leerlo todo. Yo me puse a pensar hasta dónde lo corto y no, es imposible. Und wir lesen jetzt hier diesen 8. Kapitel des Buches Deuteronomium. Danilo Pizarro auf Spanisch und hier ist auf Deutsch niedergeschrieben. Sí, por razones de tiempo no lo vamos a leer en los dos idiomas, ¿vale? Lo leo en español y ustedes lo leen allá en alemán. Und aus Gründen der Zeit werde ich also bloß auf Spanisch lesen. Cumple, dice Dios, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda
que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. Tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de olivares, aceite y miel. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Si puedes avanzar, Tomás. Gracias. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Él te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos y postrarse ante ellos, testifico hoy en contra tuya, que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. ¿Cuáles fueron las lecciones para el pueblo de Israel en esta historia? Was waren die Lektionen des Volkes Israel in dieser Geschichte? No se preocupen que solo la vamos a enumerar. Bueno, Keine Sorge, wir werden sie bloß auflisten. todo lo que habían vivido al salir de Egipto, el peregrinaje de 40 años incluido, fue guiado por Dios y con un propósito específico: probar el corazón del pueblo. Alles, was sie beim Auszug aus Ägypten erlebt hatten, einschließlich der 40-jährigen Wüstenwanderung, diente dazu, ihr Herz zu prüfen. La provisión de Dios para su pueblo nunca faltó, ni siquiera durante los momentos más difíciles. Gottes Versorgung versagt in dieser Zeit nicht einmal in den schwierigsten Zeiten. Siempre, cada día llegó el maná del cielo. Das Manna kam immer vom Himmel. Lo vivido en tiempos de escasez, la provisión sobrenatural de Dios, no debía olvidarse en los tiempos de abundancia. Die Erfahrungen in Zeiten der Knappheit sollten auch in Zeiten des Überflusses nicht vergessen werden. A su vez, los tiempos de abundancia no debían darles una sensación de falsa seguridad. Gleichzeitig sollten aber auch diese
Zeiten des Überflusses ihnen kein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen. Todo el bienestar y la prosperidad que ellos tuvieron, que pudieron alcanzar o que pudieran alcanzar en el futuro, solo sería por la provisión sobrenatural de Dios, tal cual fue en el pasado. Alles Wohlbefinden und jeglicher Wohlstand, den sie auch in Zukunft erreichen könnten, konnte nur geschehen, weil sie durch Gottes übernatürliche Versorgung zustande gekommen war, genauso wie es damals in der Wüste geschehen ist. La provisión y abundancia debía provocar en el pueblo de Israel que alabaran, que glorificaran, que exaltaran a su Dios. Wohlstand und Überfluss sollten das Volk Gottes dazu veranlassen, Gott zu preisen und ihm Dankbarkeit zu geben. La prosperidad y la abundancia debían provocar gratitud al Señor y no arrogancia o autosuficiencia. Auch wichtig ist hier Dankbarkeit gegenüber Gott ohne Arroganz oder Selbstgefälligkeit. Por último, el olvido de todo lo que Dios hizo por ellos traería el juicio de Dios y la subsecuente crisis para toda la nación. Das Vergessen all dessen, was Gott für sie getan hat, würde Gericht Gottes nach sich ziehen und eine darauffolgende Krise für die Nation. A mí me parece que podríamos cerrar aquí el sermón y las lecciones están claras. Meiner Meinung nach könnten wir jetzt schon die Predigt hier beenden. ¿O no? Oder nicht? Bueno, por si acaso, vamos a seguir. Aber dennoch werden wir weitermachen. Si hubiese sido un sí rotundo, terminábamos aquí. Wenn Sie aber Ja sagen, dann werden wir jetzt hier beenden. La pregunta obvia es, Die offensichtliche Frage ist, ¿qué significa todo esto para hoy para nosotros? was bedeutet das alles für uns heute? Y no se preocupen que tampoco vamos a alargarnos mucho, no tomé desayuno, entonces tengo hambre, no. Aber keine Sorge, wir werden jetzt hier nicht verlängern oder in die Länge ziehen. Vamos a enumerar qué significa esto para nosotros. Wir werden auch hier wieder auflisten, was das alles für uns bedeutet. Primero, Als erstes, todo lo que ha ocurrido en nuestra vida hasta hoy, sea bueno o sea malo, lo recordemos o no lo recordemos, ha sido guiado por Dios. all das, was bis heute in unserem Leben geschehen ist, sei es gut oder schlecht, ob wir uns daran erinnern oder nicht, sollte uns bewusst sein, dass Gott oder wir von Gott gelenkt werden. Y tiene un propósito, Und all das hat einen Zweck, probar nuestro corazón. unser Herz zu prüfen. Lo que Dios ha permitido hasta hoy en nuestra vida es para que le encontremos a Él en cada detalle providencial de nuestro pasado. Und was Gott bis heute zugelassen hat, dann dient es nur dazu, ihn zu finden in jedem glücklichen Umstand. Segundo, segundo, así como la provisión de Dios nunca faltó hasta aquí, nunca faltará este 2026. Es ist die Vorsehung Gottes, dass seine Versorgung niemals gefehlt hat und auch im Jahr 2026 nicht fehlen wird. Ahora, ojo con esto. Aber beachtet Folgendes. Yo no estoy diciendo que todo lo que queramos tener en este 2026 lo vamos a tener. Ich sage nicht, dass alles, was wir in diesem Jahr bekommen werden, auch tatsächlich haben werden. Aquí sino que todo lo que necesitemos va a estar a nuestra disposición. Sondern all das, was wir brauchen werden, wird uns verfügbar sein. Aquí un pequeño alcance. Hier ist ein wichtiger Punkt. Si algo no lo has obtenido en el pasado, no es porque Dios falló en su provisión de lo que tú necesitabas. Wenn du etwas in der Vergangenheit nicht bekommen hast,
dann war es nicht deswegen, weil Gott es versäumt hat, dir das zu geben, sino porque Dios sabía que no lo necesitabas o que por lo menos todavía no era el tiempo. sondern weil Gott wusste, dass du es damals noch nicht gebraucht hast, noch nicht brauchtest und er das wusste, dass es für dich damals noch nicht oder zumindest damals noch nicht die Zeit dafür war. Tercero, Drittens, lo vivido en tiempos de escasez y de crisis, die Erfahrungen in Zeiten der Knappheit und Krise. esa provisión de Dios en tiempo pasado, Diese Versorgung Gottes in den vergangenen Zeiten no debe olvidarse en los tiempos de abundancia. durften in Zeiten des Überflusses nicht vergessen werden. Cuando sientas que tu vida es plena, Wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben erfüllt ist, que no te falta nada, dass es dir nichts fehlt, que has llegado a un estado de ausencia de necesidad, dass du einen Zustand der Bedarfslosigkeit erreicht hast. y estamos hablando necesidad emocional, financiera, espiritual o de cualquier otra índole, Oder zum Beispiel sei es spirituell, finanziell, emotional oder auch in anderer Hinsicht. no olvides la providencia de Dios a lo largo de tu vida. Dann vergisst die Vorsehung Gottes in deinem Leben nicht. Cuarto, Viertens, la alabanza a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida das Lob Gottes, was er für uns in unser Leben getan hat, debiera ser la constante de aquel que mira hacia el pasado y ve todo lo que Dios ha hecho por él o por ella. sollte für denjenigen, der auf die Vergangenheit zurückblicken und sieht, was er für ihn getan hat, eine Konstante sein. Debemos constantemente recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y en el tiempo presente alabar a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Wir sollen uns beständig daran erinnern, was Gott für uns getan hat und auch in der gegenwärtigen Zeit immer dessen bewusst sein, dass er für uns sorgen wird, dass er mit uns ist. Y quinto, Und fünftens, aunque pensé en sacar esta parte porque como que no es muy popular hoy en día, und das ist jetzt ein Punkt, was heutzutage nicht so beliebt ist. como decía mi amado suegro, saquémosle esta hoja. Wie es mein geliebter Schwager sagt, Me perdí, espérate. Si olvidamos la providencia de Dios, wir haben ja die Vorsehung Gottes vergessen. cuando la abundancia o el sufrimiento del tiempo presente nos haga olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, Wenn der Überfluss oder das Leiden der gegenwärtigen Zeit Dios se encargará de recordárnoslo. uns vergessen lässt, dass wir uns an Gott erinnern, dann wird uns Gott selbst daran erinnern, Aunque no siempre va a ser de una manera agradable. auch wenn es nicht immer auf angenehme Weise geschieht. Cuando tengamos esa tentación de olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros para atrás, Dios va a decir, espérate, venga para acá. Wenn wir dazu neigen, das zu vergessen, was in der Vergangenheit war, dann wird uns Gott anhalten und sagen, Moment, jetzt werde ich dich daran erinnern, was geschehen ist. Para terminar, Zum Schluss, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de tu infancia? was ist die erste Erinnerung an deine Kindheit? No me lo digan, pero ¿puedes recordar lo que Dios ha hecho por ti a lo largo de tu vida? Kannst du dich daran erinnern, was Gott in deinem Leben für dich getan hat? ¿Puedes mencionar 5 sucesos en los cuales Dios intervino directamente en tu pasado para traerte hasta donde hoy estás? Kannst du 5 Punkte benennen, die Gott für dich getan hat, was du damals getan hast und dich heute noch daran erinnern kannst? Bueno, tal vez 5 es mucho. Vielleicht sind 5 zu viel. 3 Sagen wir mal 3 o 2 oder 2 o por último 1. oder letztendlich nur eines. Tal vez si no tienes una larga historia con Dios, Vielleicht, wenn du keine so lange Geschichte hast mit Gott, sea bueno que observes cómo Dios te cuidó desde el momento de tu nacimiento hasta estar sentado hoy día aquí. wäre es gut, wenn du beobachtet hast, wie Gott dich damals von der Wiege bis zur heutigen Zeit begleitet hat.
¿Puedes recordar lo que Dios hizo por ti durante el año 2025? Kannst du dich daran erinnern, was Gott für dich im Jahr 2025 getan hat? Otra pregunta. Andere Frage. ¿Tu vida se caracteriza por la alabanza y la gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por ti en el pasado? Ist dein Leben von Dankbarkeit oder Lobpreis gegenüber Gott geprägt? Cuando la gente habla contigo, Wenn die Leute mit dir sprechen, ¿tienes tú siempre una historia de lo que Dios hizo por ti en el pasado? hast du eine Geschichte, was Gott für dich damals in der Vergangenheit getan hast? ¿O vives solo contando las desgracias que te ocurren en el día a día? Oder lebst du nur vom Unglück des Alltags? Permítanme hacer solo una advertencia que Dios ya se la hizo al pueblo de Israel. Erlaubt mir, eine ernste Warnung auszusprechen, dieselbe, die Gott auch an das Volk Israel gegeben hat, nämlich: Entonces, si no le gusta la advertencia, directo con Dios. Yo solo transmito. wenn ihr diese Warnung nicht hören wollt, dann werde ich es aber trotzdem machen, aber dann hört nicht zu. Por favor, Tomás. El verso 17 del capítulo 8 dice: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Sí. Also Kapitel 8, Vers 17 sagt: Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Erkenne den Herrn auf all deinen Wegen. Este año 2026 recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti hasta aquí. Erinnere dich in diesem Jahr 2026 an all das, was Gott bisher für dich getan hat. Y entiende que si sigues vivo, Und verstehe, dass wenn du lebst, si tienes todo lo que necesitas para vivir día a día, wenn du all das hast, was du zum Leben brauchst, Tag für Tag, es solamente por la providencia y la gracia de Dios. dann ist es nur durch die Vorsehung Gottes. Alaba al Señor por lo que Él ha hecho en ti y por ti. Lobe den Herrn für all das, was er an dir und in dir getan hat. No te quedes pegado en el sufrimiento del pasado ni en las bendiciones del pasado. Fahre nicht weder im Leiden der Vergangenheit noch in der Glückseligkeit der Vergangenheit. No te pegues en el sufrimiento porque eso estuvo ahí para hacerte ver la necesidad que tienes de Dios. Fahre nicht in diesem Leiden oder diesem damaligen Leiden, denn es diente nur dazu da, um dir die Notwendigkeit von Gott bewusst zu machen. No te quedes pegado en la abundancia que hoy tengas, porque esto solo es una evidencia pequeña de la gran gracia y providencia que Dios tiene por nosotros. Fahre auch nicht in dem Überfluss der heutigen Zeit, denn das ist auch nur deswegen da, weil Gott für dich da ist und er dich auch versorgt. Recuerda, Denke daran, otra vez, recuerda nochmals, denk daran, lo que Dios hizo en el pasado, was Gott in der Vergangenheit getan hat, su gracia y amor, seine Gnade und Liebe, su provisión y su fortaleza en la escasez. seine Fürsorge und in der Stärke in der Not. Todo tiene como propósito que reconozcas a Dios en todos tus caminos. Alles hat den Zweck, oder alles hat den einen Zweck, dass du Gott auf all deinen Wegen erkennst. Que Dios está contigo hoy, Dass Gott heute bei dir ist, como lo estuvo en el pasado, wie er auch in der Vergangenheit war. no importa en qué circunstancia. Und ganz gleich in welchem Umstand. Y así como miramos hacia atrás y vemos que Dios estuvo con nosotros, Und so wie wir in der Vergangenheit schauen, dass Gott bei uns gewesen ist, podemos tener la seguridad können que wir mit Sicherheit sagen, que al mirar hacia el futuro, Dios sigue estando con nosotros. dass wenn wir in die Zukunft blicken, dass Gott weiterhin mit uns sein wird.
Amén. Amen.